Entonces, el estudio que venimos realizando, venimos desarrollando de la primera carta a Timoteo. Ahorita estamos en el capítulo 2 y los tres mensajes anteriores están relacionados con, ¿recuerdan? Con la oración a favor de los inconversos. No recordamos. No, es que hace un mes atrás que, ¿verdad? Y el capítulo 2, hemos dicho que el versículo 1 al versículo 8 está relacionado con la oración, con el varón y con la oración corporativa en la iglesia a favor de los perdidos. Y del versículo 8 en adelante trata con lo que Dios quiere acerca de las mujeres dentro de la iglesia, ¿verdad? Vamos a estar concluyendo hoy con el versículo 7 y 8, que tiene que ver con esa primera parte, como les decía, relacionada con el varón que ora en la reunión. Y si de pronto queda tiempo, es hasta las 12:30, ¿verdad? 12:30. Mentiras. Voy a procurar respetar el tiempo. Dice que faltan 20 para las 11. Sí, 12:30 está bien. Si nos queda tiempo, entonces tratamos de colocar una base para lo que viene, que es la segunda parte relacionada con la mujer, ¿verdad? Entonces vamos a recordar el versículo clave de Primera Timoteo. Yo creo que ya lo sabemos de memoria. ¿Recuerdan cuál es? Capítulo 3, versículo 14 y 15. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que entonces recordamos que lo que Pablo le escribe a Timoteo es con el propósito de que él sepa comportarse, dirigirse dentro de la casa de Dios. Y habían varios asuntos por restaurar y corregir dentro de la iglesia. Empezamos viendo acerca de cómo Timoteo tenía que hacer frente a los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y ahora, con relación a la oración, de una manera especial, esa oración evangelística. Hoy vamos a ver que no solamente se trata de orar a favor de los incrédulos, sino también la necesidad y el mandato de parte de Dios de predicar el evangelio. Vamos a orar entonces y entramos. Padre, queremos darte gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo nos ayude, oh Padre, en lo que será la enseñanza y el aprendizaje de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Como siempre, rogamos, Señor, que antes que adquirir conocimiento, que tú nos ayudes a adquirir obediencia para vivir el mensaje. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos asiste. Por favor, ayúdanos a estar concentrados y a entender lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces ahí el capítulo 2. Desde el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7. Para esto
yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contiendas. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. El versículo 7 empieza diciendo entonces, para esto, ¿para qué? ¿Para qué? Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Hay tres palabras allí con las cuales se identifica el apóstol. Pero lo primero es, para esto, ¿qué es esto? ¿Para qué fue constituido Pablo como apóstol? Bueno, venimos hablando acerca de la predicación del evangelio, de la oración a favor de los impíos y del evangelio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El evangelio, Cristo, y es el evangelio el que se tiene que anunciar, y para esto fue constituido Pablo como predicador, como apóstol y como maestro a favor de la predicación del evangelio a los gentiles, ¿verdad? Es acerca entonces de esa salvación que todos los hombres necesitan conocer. Para eso Pablo fue constituido predicador por una razón, porque se necesitan mensajeros para entregar ese evangelio de salvación a los perdidos, ¿verdad? Y Pablo utiliza entonces tres palabras y vamos a analizarlas un poco. Predicador, apóstol y maestro. Y esto nos deja claro entonces, hermanos, que no es suficiente con las oraciones a favor de los perdidos, sino que también es una responsabilidad y es una necesidad inminente predicar el evangelio, ¿verdad? No solamente orar, sino que ahora Pablo agrega a la oración la necesidad, la responsabilidad de predicar el evangelio. Entonces él dice que él fue constituido para esto, como predicador. Esta palabra predicador en el griego kerús, que significa un heraldo de la verdad en este caso, porque hablamos de un evangelio que es verdadero, ¿cierto? ¿Y qué es un heraldo? Bueno, un heraldo es uno que proclama un mensaje públicamente, es un orador, como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos era necesario este tipo de personas que iban por las calles anunciando a viva voz. No existían los parlantes, no tenían redes sociales como tenemos ahora, no hay la forma de expandir el evangelio como la tenemos nosotros ahora. Y en ese entonces era necesario que hubiesen heraldos, personas que salían a las calles a viva voz a entregar un mensaje. Hoy nosotros tenemos varios canales para predicar y para entregar esas grandes bendiciones del evangelio. Entonces él es un querús, un heraldo. Y tenemos un ejemplo en el libro de Daniel, el mismo Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Daniel capítulo 3. Bueno, dice ahí, para esto yo fui constituido predicar. Bueno, este no es, pensé que lo había colocado. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey
Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas. A ver, avanzamos. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bueno, la palabra que encontramos acá es un pregonero, un cruz, un heraldo que iba por las calles informando que cuando sonaran las trompetas, los tamboriles, todos tenían que venir y postrarse, ¿verdad? Y de esa misma manera, ese hombre iba a viva voz anunciando. Y de esa misma manera, Pablo fue constituido como un heraldo, como uno que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, por los caminos, anunciando el evangelio. La forma hoy es diferente porque tenemos otros canales, otras ventajas, pero era la forma como se predicaba de cierta manera el evangelio en ese tiempo. Y también nosotros hemos sido constituidos heraldos para anunciar el evangelio. Dice la escritura, 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, embajadores, ¿verdad? O sea, pregoneros, o sea, heraldos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje que nosotros anunciamos, reconciliados con Dios. Ese es el evangelio, la necesidad de los hombres de reconciliarse con Dios. Un embajador es un representante autorizado por el gobernador del mundo para salvación del mundo. Y es muy interesante porque Dios no escogió a los ángeles para este ministerio. Dios no escogió otro tipo de criaturas, Él escogió a los hombres para entregar el mensaje de salvación. Él no escogió ángeles, no escogió querubines, escogió a los hombres y entregó esa responsabilidad a los creyentes, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo que Pablo hace acá es recordar de que no es un mensaje que nació en el corazón de Pablo. El evangelio no es algo que nace en el corazón de los hombres, sino algo que él recibió directamente de Dios, y él dice que fue a través de revelación. ¿Cuándo fue esto? Bueno, el día que camino a Damasco, el Cristo resucitado se le aparece a Pablo y Pablo tiene que renunciar a su antigua vida y ahora es un escogido para este propósito de predicar el evangelio. La palabra dice ahí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Predicador. ¿Predicador de qué? Del evangelio. Nosotros predicamos, ¿qué predicamos como creyentes? El evangelio. Esto es importante porque desafortunadamente el día de hoy se predica cualquier otro tipo de cosas, menos el evangelio. Ya lo veremos más adelante un poco más. Esa palabra evangelio, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es evangelio? No les escucho. Ok, ese es el mensaje, pero en sí, ¿qué es el evangelio? Es una buena
una buena noticia. Ese evangelio viene del griego evangelión. A evangelión se escribe. Esa primera parte, aeu, es bueno, y el segundo, angelión, mensaje o noticia. O sea que el evangelio es una buena noticia, es un buen mensaje, aunque no pareciera, porque muchas veces nosotros predicamos llevamos esa buena noticia y la gente no le gusta. La gente la desecha. ¿Por qué? Porque la gente parece que le fastidia el hecho de saber la verdad. Gracias, Jairito, yo tengo acá. Saber de que un día va a enfrentar un juicio. Saber de que es un enemigo de Dios. Porque la gente ciertamente se cree muy santa, ¿verdad? Y a la gente le cuesta saber su realidad, de que está en bancarrota delante de Dios, de que necesita humillarse delante de un Dios salvador y soberano. No parece que fuese una buena noticia, pero para nosotros que hemos experimentado el Evangelio, que hemos creído el Evangelio, entendemos que es la mejor noticia que se nos ha anunciado, ¿verdad? Y conscientes de esto, nosotros tenemos la responsabilidad también de llevar esa buena noticia a otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Gálatas capítulo 4, versículo 15. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Dice, bueno, creo que estoy equivocado de versículo. Mm, bueno, bueno, les debo el versículo, pero es el versículo donde Pablo dice que él fue apartado desde el vientre para ese ministerio. Mm, Les debo el texto, no, creo apunté mal el texto acá, pero el caso es que igual que Pablo, nosotros también hemos sido apartados para ese ministerio. 1:13, 1:15. Vamos a ver si se... Ah, no, espera un momentico, lo que pasa es que yo estoy en Efesios. Dale. Ay, creo que va a tener que cambiar la bibliacita. Dice, Gálatas 5. No, Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Bueno, no, tampoco es. Le voy a creer, ok. Gálatas 1:15. Ok, Gálatas 1:15. Luego edita todo eso, ok. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Sí, ese es. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Gracias. Muy bien. Para salir del atascadero, vamos a la siguiente palabra que Pablo utiliza. Entonces tenemos que para eso él fue constituido predicador,
y apóstol. La palabra apóstol en el griego original, apóstolo, significa un enviado, enviado, ¿verdad? Un comisionado con la autoridad de quien lo envía, ¿verdad? Un embajador, un comisionado. El día de hoy se escucha de que hay muchos apóstoles, el apóstol fulano, ta, pero hoy no hay apóstoles, ya no hay apóstoles. Los últimos fueron Pedro, Juan, Pablo, ellos fueron apóstoles. No vamos a entrar en el tema de qué características necesitaba un hombre para ser un apóstol, no vamos a entrar ahí, pero créanme que el día de hoy no hay apóstoles. Sin embargo, para ese tiempo, estos hombres fueron enviados, comisionados de una manera especial por el Señor Jesucristo, porque ellos fueron sus testigos, ellos fueron testigos de su vida y testigos de su resurrección. Pablo recibió toda esa información en ese encuentro especial, en ese encuentro especial. Ahora dice ahí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y luego entre paréntesis aparece en mi Reina Valera, dice, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Por qué Pablo agregó esa palabra ahí? Digo verdad en Cristo y no miento. Bueno, recuerden que uno de los grandes problemas en la iglesia era, era los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y algunos estaban pensando que este era otro de esos falsos maestros, otro aparecido. Y Pablo tiene que presentar defensa de sí mismo y dice, lo que yo estoy hablando es verdad, no es mentira, no es algo que yo me inventé. Muy bien. Entonces, era claro y uno lo ve en varias cartas, por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo tiene que defenderse continuamente acerca de esos enemigos que pensaban de que él era uno de esos falsos maestros, que estaba enseñando falsas doctrinas. Y la verdad es que el evangelio que Pablo predicaba, las palabras, las enseñanzas de Pablo, se ajustaban claramente a lo que él mismo exhorta en el capítulo 1, versículo 3. Perdón, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El evangelio que Pablo predicaba cumplía con ser un mandamiento que nacía de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? Y Pablo tiene que estar constantemente presentando defensa de su ministerio. La otra palabra que encontramos ahí es maestro. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo esto en verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La palabra maestro, didascalos, y esto significa uno que enseña, que instruye a otro, en este caso en las verdades del Evangelio. Ay, se me cerró esto. Él predicaba entonces el Evangelio y se supone que ese Evangelio debe ser creído, ¿verdad? Para eso se predica, para que sea creído el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en resumen, podemos decir de que nosotros no solamente tenemos la comisión de orar por los incrédulos, como hemos dicho, no solamente por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros cercanos, por nuestros hijos, por nuestra familia, sino por todos los hombres, por el vecino, por el que me visita, por el cliente, por el jefe, los gobernantes, lo vimos, por todos. ¿Por qué? Porque todos tienen
la misma necesidad. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos esa responsabilidad. Somos responsables de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No importa el color, no importa la raza, no importa. Mire, una de las cosas que a veces hacemos mal es que generalmente vamos por los grandes de la casa, papá, mamá y todo eso, y los niños están por ahí y como que, bueno, yo doy gracias a Dios porque en nuestras asambleas se ha levantado un interés bien grande por trabajar con los niños, ¿verdad, mi hermano? Y se hace trabajo muy especial con los niños porque hemos entendido que también los niños tienen alma y necesitan un Salvador. Dios quiere que los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, negros, blancos, amarillos, rojos, de todos los colores y sabores, sean salvos. Orar igualmente por ellos, predicarles el Evangelio igual a todos. Es por eso que Pablo, en virtud de esto, exhorta a Timoteo y a nosotros a orar y a predicar el Evangelio. Charles Spurgeon escribe algo así: cada cristiano es un misionero o un impostor. Cuando un hombre ha ganado amor hacia los pecadores que perecen y ama a su bendito Maestro, la salvación de las almas será una absoluta pasión para él. Tanto le entusiasmará que casi se olvidará de sí mismo en pro de la salvación de otros. Será como el valiente y corpulento bombero a quien no le importa chambuscarse por el calor con tal de rescatar a la pobre criatura que la verdadera humanidad colocó en su corazón. Cada cristiano es un misionero o un impostor. ¿Eh? Interesante. Que Dios nos ayude a tener más pasión por las almas, a interesarnos realmente por la condición de los perdidos, a tener misericordia y hacer lo mínimo que podemos hacer, abrir nuestra boca. A veces tenemos la excusa, es que no sé cómo hacerlo. ¿Qué hacían los que eran sanados, como el ciego, el cojo? ¿Qué decían? Decían lo que Dios había hecho. Diga lo que Dios hizo en su vida y ya. Cite un versículo, no necesita ser tan elocuente. Nosotros no somos predicadores como Pedro, como Juan, no tenemos tanta elocuencia, tanto verbo, pero sí tenemos algo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos un testimonio que contar. Con eso es más que suficiente, Dios hará la obra. Pero Dios no va a hacer la obra si usted no abre sus labios, ¿verdad? Así que cuando la Escritura dice en primera de Pedro 2:9, ¿recuerdan lo que dice? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué bonito cuando decimos, somos pueblo, linaje escogido, pero hay un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. Hay un propósito adquirido para dar a conocer abiertamente el Evangelio del Señor. Y decíamos la otra vez, nosotros no debemos de preocuparnos de si van a creer o no. Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de Dios. Nuestro interés debe ser en abrir nuestros labios y entregar el Evangelio. Dios se encarga del resto, ¿verdad? Entonces les decía, el evangelio es vital, es importante. Hoy se predica cualquier tipo de evangelio. Hoy se le da mucha prioridad y se distorsiona la realidad del evangelio. Se le da mucha prioridad a la prosperidad, al bienestar personal, al bienestar material, al humanismo. Entonces, no se habla acerca del infierno, no se habla de juicio, no se habla de muerte, no se habla de pecado. Y eso no es mostrar amor para las personas. Cuando no les hablamos de lo que es verdad, eso no demuestra que amemos a las personas. Queremos guardarlo de escuchar ciertas palabras, pero son realidades bíblicas que la gente tiene que saber, ¿verdad?
Ellos tienen que saber que hay un infierno que los espera, un infierno eterno, ¿verdad? Que hay una enemistad con Dios, que la muerte puede llegar en cualquier momento, que solamente hay oportunidad mientras hay vida y que hay alguien que les ama y que murió por ellos. La gente tiene que saber eso. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Eso decía el apóstol, ¿verdad? Me es impuesta necesidad. Había una pasión en el alma del apóstol que no era necesario citarlo para acompañar a hacer una visita o para llevar un tratado o para ir a dar participar en una reunión y apoyar en algo evangelístico. No, no había necesidad. Él sentía pasión y para él era algo prioritario, una necesidad. Él entendía bien el propósito. Y luego dice en el mismo versículo, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ese ay es un ay de lamento. Ay de mí. Y hermanos, hay que ser conscientes de que a nosotros nos falta ese dolor. Y una de mis oraciones, vuelvo y le repito, es que Dios me dé pasión por las almas, me dé pasión por las almas, que yo aproveche las oportunidades y que busque las oportunidades para predicar el evangelio, que yo ame al pecador, que yo me represente con su necesidad. Ahora bien, dice ahí, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, versículo 8, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Ahora Pablo confirma lo dicho anteriormente, todo lo que ha dicho anteriormente en relación del papel del hombre, y ahora se enfoca. ¿Cuál es la actitud del hombre? Debe de orar y debe predicar. Y ahora se enfoca en la actitud que los hombres deben de tener a la hora de orar en el culto oficial. ¿Cómo debe el hombre orar en la reunión corporativa, en la asamblea, ¿verdad? Entonces hay eh, algunos, algunos aspectos que debemos aclarar. Primero, ¿quiénes deben orar? Bueno, según el texto, las personas que van a orar en la iglesia deben de ser primero creyentes, ¿verdad? Deben de ser creyentes, deben de conocer el evangelio. En segundo lugar, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Lo segundo es que no se trata tanto de la postura física. Pueden orar con manos levantadas, pueden orar arrodillados. Lo vemos en las escrituras, muchos oraron así, ¿verdad? Tirados boca abajo al piso, de rodillas, con las manos elevadas, acostados en sus camas. Lógicamente, pues en la iglesia no van a estar orando acostados, ¿sí? Lo que indica es la reverencia, el respeto y la santidad delante de Dios. Y en tercer lugar, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, deja claro que se trata de una oración que es guiada por los varones. Ahora, ¿oraban las mujeres en el culto en ese tiempo? ¿Sí? Claro que sí. ¿Oran las mujeres hoy dentro del culto? Sí, pero no dirigían las oraciones. Igual que hoy, son los varones, el sacerdocio, quien dirige la oración en el culto público. Ahora, como les decía, se trata de tener la actitud adecuada, no tanto la posición, sino la actitud adecuada a la hora de orar.
Entonces, lo que debe sobresalir en nuestra oración es la reverencia, la santidad, el temor a Dios, un corazón humillado delante de Dios. Es por eso que cuando yo voy a representar a la iglesia en una oración, yo tengo que estar acto. No puedo tener cuentas pendientes. No puedo estar en pecado. No puedo estar en discordia o en mal testimonio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas oraciones? No pasan del techo. Es una gran responsabilidad. Es por eso que las escrituras nos enseñan de que si tenemos algo por resolver, debemos de arreglarlo primero y después ir y presentar nuestra ofrenda. Ahora bien, esta palabra hombres no es la palabra que mencionamos la vez pasada, andropos, que tiene relación con la raza en general, hombres y mujeres. La palabra que se utiliza acá en el original es aner, que se refiere simplemente y únicamente al género masculino. Quiero pues que los aner, hombres, varones, masculinos, ¿sí? Oren, oren. Y esa es una realidad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Deben orar en todo lugar y en todo lugar deben de tener la misma actitud. Muy bien. Ahora, levantando manos santas, ya dijimos que no se trata tanto de posición. Cuando se habla de nuestras manos, ¿qué nos representan nuestras manos? Las obras de nuestras manos, ¿cierto? Lo que hacemos, lo que hacemos. Entonces, es el símbolo que nos sugiere cómo están nuestras obras antes de orar. Lo que ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Si hay un corazón arrepentido, porque si hay pecados pendientes, entonces eso va a ser un estorbo para nuestras oraciones porque no hay pureza y no hay integridad en ella. ¿Cuánto intercedemos nosotros a favor de los impíos? ¿Cuánto estamos nosotros predicando el evangelio? Buena pregunta, ¿cierto? Que Dios nos ayude en esto. Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón. Sin iras, sin contiendas, sin enojos. Así que si hay algo, entonces debemos presentarnos en oración para pedir perdón y listo. Ahora bien, nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Él oraba por los transgresores. En la cruz del Calvario Él dijo, Señor, perdónalos. Oraba por perdón, porque no saben lo que hacen. Oramos nosotros por el perdón de los impíos. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos el cumplimiento de esas oraciones. Fueron oraciones que fueron hechas y fueron oraciones que tuvieron respuestas. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
¿Quién estaba exhortando y diciendo? Según el texto es el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. He ahí el resultado de las oraciones, Señor, perdónalos. En Pentecostés, después de Pentecostés nace la iglesia. He ahí la respuesta al deseo de la oración del Señor Jesucristo. El Padre hizo la obra y ahora hay un grupo creciente de creyentes, un grupo creciente de creyentes que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? Ahí en el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000, y crecía la iglesia. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese evangelio de perdón, de salvación se estaba extendiendo. He ahí la respuesta de la oración del Señor. Y vemos otros ejemplos. Hechos capítulo 1, versículo de 12 al 15, donde dice que esa iglesia perseveraba en la oración junto con las mujeres. Hechos capítulo 2, versículo 42, habla acerca de esa iglesia creciente que perseveraba unánime también en la oración por la salvación de los perdidos. El Señor Jesucristo oraba por el perdón de los perdidos. La iglesia primitiva oraba por el perdón de los perdidos. Y Dios nos manda hoy a orar y a predicar el evangelio a favor de los perdidos. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya es tiempo, ¿verdad? Y en la próxima ocasión, entonces, vamos a entrar ahora sí a la segunda parte, que es, ¿qué quiere Dios de la mujer? Y lo vamos a ver, pues, en todos los contextos, porque hay un deseo especial de Dios para la mujer en el contexto de la iglesia, en el contexto matrimonial, y aquí lo vamos a ver de una manera bien especial tocante a la iglesia. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Y bueno, realmente, Señor, el reto que queda en nuestras manos es el de obedecer tu mandato. Nosotros necesitamos ser movidos por tu espíritu, que tú nos inquietes, que tú nos llenes de misericordia por aquellos que se pierden. Que nos esforcemos, Señor, por abrir nuestra boca y hablar de lo que tú has hecho en nosotros. Cómo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Señor, ayúdanos también a orar, porque el deseo tuyo es que todos procedan al arrepentimiento. Y como hemos visto, Señor, tú respondes las oraciones. Muchos creyeron, muchos fueron salvos por la oración de tu Hijo Jesucristo. Tal vez muchos de los que estamos acá somos el resultado de una oración. Padre, te agradecemos por ello. Y Padre, oramos para que tú nos ayudes a cumplir con este encargo tuyo. Para que ante todo, Señor, tu nombre sea engrandecido y tú te alegres con lo que nosotros podemos hacer para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, quedamos en tu presencia, agradecidos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.